Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Una de las cosas más impactantes de Dios es su interés por los detalles. Él no solamente toma en cuenta los asuntos generales, sino que se interesa también por cosas aparentemente insignificantes, y esto nos habla muy bien de su personalidad. Como sabrás, el sábado enseñaré para esta semana lo encontrarás en la página 104. En ese mismo lugar hallarás también la reseña y el comentario, y en la página 107 hallarás la sección Aplicación a la vida. Estas tres te darán todas las herramientas que necesitarás para construir 3 de las 4 secciones en las que dividimos el repaso con la clase. La primera de ellas es de carácter introductorio. No se trata de darle un resumen preliminar a la clase. Lo que estamos es tratando de capturar la atención mediante una expresión que les muestre por qué esta lección es importante para la vida de cada uno de ellos. Debe ser muy creativo al usar la reseña, puesto que no se trata de repetir los elementos que en ella se encuentran, sino de crear un comando que al ejecutarlo inmediatamente capture la atención de los que te están escuchando. Una frase como esta no la vas a encontrar en el folleto de maestros. Es tu deber crearla, y para eso necesitas de, por supuesto, la guía del Espíritu de Dios. El siguiente es un ejemplo de cómo yo haría motiva. ¿Has vivido con alguien detallista? Es una de las experiencias más extraordinarias de la vida, puesto que te tratan como nadie más lo haría. Este repaso busca mostrarte las ventajas que tienes al haber aceptado al Dios de los detalles. Ahora pasa al segmento siguiente, puesto que ya has sembrado una incógnita en la mente de tus alumnos y vas a tener su atención el suficiente tiempo como para repasar los 3 puntos más importantes de la lección. A este segmento lo llamamos Explora y consta de 15 minutos. Lo más difícil de esta parte es encontrar esos 3 aspectos que englobarán el repaso de la lección, pero para esto el folleto de maestros nos brinda la ayuda del comentario. Por otro lado, es muy importante que mecanices esta parte. Si son 3 puntos y tienes 15 minutos, pues dale 5 a cada uno de ellos. ¿Cómo lo vas a hacer? Es muy fácil. Menciona el punto y comenta brevemente al respecto. Después lee una cita bíblica que dará la respuesta a una pregunta que harás después de leerla, y permitirás que la clase pueda participar. Si lo ves necesario, sencillamente tienes que recalcar algo que ellos no hayan mencionado y pasarás así a la siguiente parte. Estos serían los 3 puntos que yo daría ante la clase. El primero de ellos se llama la lista de los utensilios. Y es que el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 1 y 2, nos narran que Nabucodonosor, después de haber invadido Jerusalén, se llevó del templo judío ciertos utensilios que se utilizaban en la adoración. Por su parte, Esdras, capítulo 1, versículos 7 al 11, nos cuenta del regreso de esos elementos al templo de Dios. Pues bien, este detalle es muy importante porque nos permite hacer una conexión con 2 acontecimientos que vinculan estos 2 utensilios. El primero de ellos es el juicio que se le hace a Belsasar, y el segundo de ellos, el reconocimiento que hace Ciro del Dios de Israel. Por favor, querido maestro, lee para tu clase Daniel capítulo 5, versículos 22, 23 y 30, y después pregunta: ¿qué era aquello que sabía Belsasar que hizo que Dios lo juzgara tan rígidamente? Pues permite que tu clase pueda dar sus respuestas, sus opiniones, pueda participar, y si acaso lo ves necesario, diles que Belsasar fue testigo ocular de lo que ocurrió con Nabucodonosor,
que perdió la razón durante 7 años hasta que su orgullo finalmente desapareció y reconoció al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Pues bien, a sabiendas de todo esto, Belsasar tiene la osadía de realizar un banquete, una fiesta vulgar en la que ofrece vino para todos sus invitados en esos utensilios, en los vasos y las copas sagradas del templo del Dios de Israel. Después de mencionar esto, pasa entonces a hacer un paralelo con Ciro, quien en lugar de tomar a la ligera estos utensilios sagrados, decide devolverlos a Jerusalén y también contribuir con la reconstrucción del santuario en donde ellos prestarían su debida labor. Ahora permítete la oportunidad de leer ante tu clase Esdras capítulo 1, versículos 1 y 2 y los versículos 7 al 11 para después preguntar qué lecciones podemos obtener del hecho de que esos utensilios sean mencionados en el registro sagrado. Ahora vayamos al punto número 2, las listas genealógicas. Dile a tu clase que era muy importante para un judío que estaba siendo repatriado poder demostrar su origen a través de las genealogías, puesto que ello le permitiría tener acceso a las propiedades de sus ancestros. Sin embargo, lee también Esdras capítulo 2, versículos 62 al 63 y pregunta por qué el demostrar el origen a través de las genealogías era principalmente importante para los sacerdotes. Sin duda alguna, la respuesta va a ser muy fácil, puesto que el versículo mismo no la está dando. Si un sacerdote a través de la genealogía no puede comprobar su origen, entonces no podría participar del servicio sagrado del sacerdocio. Pero las listas genealógicas también nos dan otras lecciones y hay 3 muy importantes. La primera es que Dios no se olvida de su pueblo. Para esto, apóyate en Esdras capítulo 2, versículo 1, en donde se menciona que Dios trajo a su pueblo de la cautividad de nuevo a su tierra y cada uno de ellos pudo habitar en sus ciudades. La segunda lección que podemos extraer de las genealogías es que Dios no se olvida de las familias. Es decir, no solamente Dios no se olvida de su pueblo y cumple sus promesas, sino que tampoco permite que la línea familiar se pierda porque el Señor mismo la preserva. Y finalmente, la última lección acerca de las genealogías de Nehemías capítulo 3 está en el hecho de que así como cada familia tenía una labor que hacer en la reconstrucción de la ciudad y del muro, asimismo nosotros como familias tenemos una obra que realizar en estos últimos días. Para ilustrar esto puedes apoyarte en algunos versículos de Nehemías capítulo 3, como por ejemplo los versículos del 3 al 5. Pero ahora pasemos al tercero y último punto del repaso que tiene que ver con la sección Explora, y es el hecho de que no todos quisieron regresar. Por favor, lee para tu clase Esdras capítulo 8, versículo 15 y pregunta, ¿por qué algunos judíos? ¿Qué razones tendrían algunos judíos, incluyendo levitas y sacerdotes, para no volver a Jerusalén? Entre las respuestas que den los miembros de tu clase, sin duda habrán muy buenos aportes, pero ten a mano estas 3 cosas por si acaso alguna de ellas no se mencionan. La primera tiene que ver con el hecho de que durante el imperio babilónico y medo-persa, muchos judíos habían prosperado en el extranjero y no iban a querer dejar sus propiedades para regresar a Palestina. La segunda de ellas es que volver a una tierra desolada involucraba muchos peligros y algunos de ellos no estarían dispuestos a correr esos riesgos.
Y finalmente, repoblar como repatriados parecía que estaba lleno de privaciones y algunos de los judíos que estaban ya acomodados en otros territorios no hubieran querido pasar por ellas. Sin embargo, hubo un grupo de familias que estuvieron dispuestos a aceptar el reto y a correr los riesgos. Los nombres de ellos quedaron escritos en las Sagradas Escrituras, mientras que el nombre de quienes se quedaron sencillamente se perdió en la historia para no ser recordado jamás. Algo como esto sucederá con quienes acepten a Jesús y quieran ir a ser parte del pueblo que habita la Canaán celestial. Sus nombres, nuestros nombres, quedarán escritos para siempre en el libro de la vida del Cordero. Y llegamos ahora a un aspecto en el que intencionalmente debes generar toda la participación que puedas con cada uno de los miembros de tu clase. Son 12 minutos a los que llamamos aplica. Este segmento busca que como maestro hables poco, pero que tu clase participe mucho. ¿Cómo lograrás esto? Ayúdate con lo que el folleto de maestros tiene en la sección Aplicación a la vida. ¿En qué consiste? Sencillamente en hacer planteamientos, preguntas en las cuales tus alumnos den soluciones o que sencillamente aporten sus opiniones. Estas son las preguntas que yo le haría a los miembros de la clase. Si bien es claro que para nosotros en la iglesia las personas son más importantes que las cosas, basado en lo que estudiaste esta semana, ¿cómo le explicarías a un grupo de niños que para Dios los muebles, equipos y enseres de la iglesia son muy importantes? Por otra parte, es muy claro que en el tiempo de Nehemías todas las familias que estaban en Jerusalén tenían una parte que hacer en la reconstrucción del muro. Pues basado en esto, pregúntale ahora a tu clase, como familias en este tiempo del fin, ¿qué parte debemos desempeñar nosotros en la predicación del mensaje de los 3 ángeles? Y finalmente, hazle la siguiente pregunta a tu clase. ¿Qué podemos hacer para lograr que la juventud de nuestra iglesia esté menos interesada en las comodidades del mundo y más enfocada en la patria celestial? Y ahora, en el segmento final, te desafío a que uses tu creatividad para dejarle una tarea en 2 minutos a la clase en la que ellos puedan, durante la semana, poner en práctica lo que hemos estudiado. Este es el segmento al cual nosotros hemos denominado CREA, y la tarea desafiante que yo les dejaría a los miembros de la clase es la siguiente: que ellos en un culto familiar durante la semana destaquen ante todos los miembros de la familia la importancia de la patria celestial por encima de las comodidades que ofrece esta tierra. Bueno, mi querido maestro, llegó el momento de la sencillez y la elegancia al concluir la lección. Diles algo como esto: como no podemos estar en 2 lugares al mismo tiempo, es necesario tener el corazón dispuesto a dejar este mundo para ir a la patria celestial. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Recuerda nuestro eslogan: conéctate compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.